¿Alguna vez intentaste abrazar a tu nieto y notaste que se alejaba un poco de ti? Es una de esas cosas que nadie se atreve a decir, pero que se sienten muy adentro. Muchos de mis pacientes mayores me confiesan con mucha vergüenza que, a pesar de ducharse todos los días, notan un olor particular que simplemente no desaparece. Creen que es por falta de higiene, pero hoy voy a revelarte algo que casi nadie explica. El problema no es cuánto te lavas, sino dónde te lavas. Existe una zona del cuerpo que el 99% de las personas ignora al bañarse y puede ser el verdadero origen de ese olor. Y la buena noticia es que con un cambio muy simple en tu rutina diaria puedes controlarlo de una vez por todas. Voy a explicarte exactamente por qué ocurre esto y darte algunos consejos sencillos muy efectivos para combatir y eliminar este problema, atacando desde su raíz. Además, te contaré 5 trucos muy poderosos. Atención especial con el quinto, te ayudará muchísimo. Una paciente, llamémosla María, de 73 años, una mujer vital y llena de cariño, vino a verme con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Doctor, algo ha cambiado. Mi nieta, que es mi sol, antes no se despegaba de mi regazo y ahora, duda antes de darme un abrazo». El otro día la oí preguntarle a su mamá en voz baja: «¿Por qué la abuela olía raro?». Se me rompió el corazón. Me ducho todos los días, a veces 2. Uso los mejores jabones, me pongo perfume, pero hay algo, un olor como ha guardado, un poco rancio que no se quita. Siento que la gente se aparta. Él ha empezado a evitar las reuniones familiares por pura vergüenza. La historia de María no es un caso aislado, es el eco de un sufrimiento silencioso que afecta a millones de personas mayores. Es una herida directa a la autoestima, una barrera invisible que se levanta entre tú y la gente que más quieres. Y lo más frustrante es que, por más que haces, parece una batalla perdida. Te esfuerzas, mantienes una higiene impecable y aún así el problema sigue ahí. Te sientes juzgado, incomprendido y sobre todo solo. Hoy estoy aquí para decirte, mirándote a los ojos, no estás solo. Y aún más importante, no es tu culpa. El problema y la falsa creencia, la agitación. Durante décadas hemos asociado el cambio en el olor corporal con la edad a una idea simple y cruel: la falta de higiene. La sociedad, muchas veces sin mala intención, pero con mucha ignorancia, ha repetido este mito. Se piensa que las personas mayores se descuidan, que ya no se bañan tan a menudo o que no lo hacen bien. Y esta idea, esta falsa creencia, es la raíz de un dolor y una injusticia enormes. Porque la verdad es que la mayoría de las personas que pasan por esto son, como María, increíblemente cuidadosas con su limpieza. Se frotan, se enjabonan, usan todo tipo de desodorantes, perfumes, lociones, prueban todo, gastando dinero y energía en una lucha que parece imposible de ganar. Y cada día que el olor no se va, esa falsa creencia se clava más fuerte en sus mentes. Algo estoy haciendo mal. El problema debe ser yo. Esto crea un círculo vicioso de vergüenza y aislamiento. Empiezas a dudar de ti. Te preguntas si los demás lo notan cuando estás en el supermercado, en el banco, en una comida familiar. Te vuelves hiperconsciente de tu espacio. Esa persona se ha alejado un poco. Ese gesto fue para mí. Esa ansiedad constante es agotadora. Te roba la alegría de los momentos simples, la confianza para sentarte cerca de alguien, la espontaneidad de un abrazo. Muchos de mis pacientes me cuentan cómo han ido encogiendo su vida social, dejan de ir al club de lectura, evitan el transporte público o se sientan en un banco aparte en el parque. El miedo a ser etiquetado como descuidado es más fuerte que las ganas de conectar, y así un problema que es puramente biológico se convierte en una condena al aislamiento. El impacto en la familia es quizá el más duro. Los niños, con esa honestidad inocente y a veces brutal, pueden hacer comentarios que se clavan como puñales.
Los hijos adultos, para no herir, quizás no dicen nada, pero su lenguaje corporal lo dice todo. Un abrazo un poco más corto, una pequeña distancia al hablar y tú lo notas, lo sientes y duele. Duele porque te hace sentir que te estás convirtiendo en una carga, en alguien con quien es incómodo estar. Quiero que entiendas esto muy claramente. Todo ese esfuerzo, toda esa higiene, no funciona porque estés atacando al enemigo equivocado con las armas equivocadas. Es como intentar apagar un incendio de aceite con agua. No solo no funciona, sino que puede empeorar la situación. Has estado limpiando la superficie cuando el origen del problema es un proceso químico mucho más profundo. Uno que la mayoría de jabones no pueden tocar. Hoy vamos a desmentir ese mito. Vamos a dejar de culpar a la higiene y a empezar a entender la ciencia. Permíteme adelantarte algo que suele sorprender a quienes lo descubren. En apenas 3 minutos durante el baño es posible reducir de forma notable ese olor corporal más intenso. Solo hay que prestar atención a ciertos puntos del cuerpo y aplicar pequeños hábitos mientras te duchas. En un momento te explicaré cómo hacerlo, pero antes es importante comprender algo fundamental. Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios naturales que influyen directamente en estos olores. Por ejemplo, la sudoración puede disminuir con la edad. Cuando somos jóvenes, el cuerpo puede producir entre medio litro y 1 litro de sudor al día, incluso sin que lo notemos. Este proceso ayuda a regular la temperatura corporal y a mantener la piel más limpia. Sin embargo, después de los 60 años, muchas personas comienzan a sudar menos. Cuando esto ocurre, las bacterias que viven naturalmente en la piel interactúan más con el sebo y con las células muertas que se acumulan, sobre todo en zonas donde existen pliegues o arrugas. Esa combinación puede generar olores más fuertes o diferentes. Además, con el paso del tiempo la piel suele volverse más seca. Este cambio favorece la acumulación de células muertas en la superficie. Cuando estas células se mezclan con el sebo y con microorganismos presentes en la piel, pueden producir un olor distinto que algunas personas perciben como más intenso. Por eso es importante entender que las personas con piel más seca o delicada necesitan ciertos cuidados especiales al bañarse. Otro factor relevante es la producción de sebo. El sebo es una sustancia oleosa que protege e hidrata la piel. Sin embargo, a partir de los 50 o 60 años, la composición de este sebo puede cambiar. Algunos estudios dermatológicos han observado un aumento de un compuesto natural llamado 2-nonal. Este compuesto se asocia con el olor característico que a veces aparece en la piel de algunas personas mayores. Comprender estos cambios es el primer paso para manejarlos mejor. Con cuidados sencillos y constantes, es posible mantener una sensación de frescura y bienestar todos los días, sin importar la edad. También hay otro aspecto importante que muchas personas pasan por alto. Con el paso de los años es normal que la producción de saliva disminuye, especialmente después de los 50 o 60 años. La saliva es esencial para la salud de la boca porque ayuda a controlar el crecimiento de bacterias y hongos. Cuando la saliva disminuye, la boca puede volverse más seca. Esta condición médica se conoce como xerostomía. En ese ambiente seco, ciertas bacterias responsables del mal aliento pueden multiplicarse con mayor facilidad, haciendo que el aliento se vuelva más fuerte. Además, muchos medicamentos utilizados en esta etapa de la vida, como algunos para dormir, para la presión arterial o para la ansiedad, pueden reducir todavía más la producción de saliva. Por eso, soluciones rápidas como usar colonia o enjuagues bucales solo disimulan el olor por unos minutos. La buena noticia es que con algunos cuidados simples y naturales es posible reducir notablemente estos olores. Todo comienza con prestar atención a hábitos sencillos y evitar errores comunes. Una pregunta frecuente es con qué frecuencia deben lavarse los adultos mayores para reducir lo que muchas personas llaman olor a vejez.
La realidad es que no existe una regla única. La frecuencia del baño depende del estado general de salud y del tipo de piel. A diferencia de lo que muchos creen, bañarse todos los días no siempre es la mejor opción para todas las personas mayores de 60 años. Si la piel es seca o más delicada, ducharse a diario puede eliminar demasiados aceites naturales y provocar sequedad, picazón o irritación. Por eso es importante encontrar un equilibrio que permita mantener la higiene sin afectar la protección natural de la piel. En estos casos, lo ideal puede ser realizar un baño completo solo 2 o 3 veces por semana, utilizando aceites de baño o jabones suaves, neutros o de glicerina junto con agua tibia. Es importante que el agua no esté demasiado caliente para proteger la piel. Durante los otros días puedes utilizar paños húmedos, sin perfumes ni químicos artificiales, para limpiar zonas clave del cuerpo como las axilas, la ingle o los pliegues de la piel. También puedes aplicar el conocido método de la ducha rápida de 3 minutos que te explicaré en breve. Este punto es especialmente importante si tu piel es más frágil o si desplazarte hasta el baño representa una dificultad. Muchas personas mayores viven con artrosis, artritis severa u otras limitaciones de movilidad. En estas situaciones, una ducha prolongada puede aumentar el riesgo de caídas. Debes saber que los resbalones y tropiezos dentro del baño son una de las causas más frecuentes de traumatismos craneales y fracturas en adultos mayores. Otro consejo fundamental es evitar los jabones con fragancias artificiales o los llamados jabones antibacterianos, que prometen eliminar casi todos los gérmenes. Aunque suenen atractivos, en realidad pueden irritar la piel y eliminar bacterias beneficiosas que forman parte del equilibrio natural de la piel. Cuando este equilibrio se altera, con el tiempo pueden aparecer olores aún más intensos. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Cuál es exactamente el truco de la ducha de 3 minutos? Se trata de una solución rápida y muy práctica para mantener una sensación de frescura cada día. La idea es tomar una ducha breve, concentrándose únicamente en las zonas del cuerpo donde el olor tiende a ser más intenso o donde se acumulan con mayor facilidad residuos de la piel. Muchas veces esos olores se atribuyen al envejecimiento, pero en realidad pueden aparecer a cualquier edad si esas áreas no se limpian correctamente. Las zonas críticas del cuerpo incluyen los pliegues y arrugas de la piel, las axilas, el cuello, la ingle, la zona debajo del pecho, entre los pliegues del abdomen, alrededor del ombligo, detrás de las rodillas, los codos y entre los dedos. Tampoco olvides limpiar con cuidado la parte posterior de las orejas. Estas áreas tienden a retener humedad y células muertas de la piel, por lo que limpiarlas con regularidad puede marcar una gran diferencia en el olor corporal. Para que la higiene diaria sea aún más segura y efectiva, hay algunos detalles que conviene recordar. Primero, utiliza siempre agua tibia y evita el agua muy caliente. El calor excesivo elimina los aceites naturales que protegen la piel, lo que puede hacerla más seca y sensible. Segundo, no es necesario lavar el cabello con champú todos los días. Hacerlo con demasiada frecuencia puede resecar el cuero cabelludo y favorecer la irritación. En la mayoría de los casos, lavarlo 2 o 3 veces por semana es suficiente para mantenerlo limpio y saludable. Tercero, puedes realizar esta ducha rápida de 3 o 4 minutos usando solo agua en los días intermedios y reservar 1 o 2 baños más completos por semana para utilizar jabón y champú de manera más profunda. Esta estrategia resulta especialmente útil para personas con movilidad limitada o con problemas respiratorios, ya que el vapor prolongado de la ducha puede resultar incómodo para algunas personas. Ahora pasemos a otro hábito sorprendentemente simple que puede ayudarte a sentirte más fresco desde el comienzo del día. Me refiero a beber 1 o 2 vasos de agua al despertar. Puedes tomarla tibia o fría según prefieras. Si quieres potenciar sus beneficios, puedes añadir un poco de limón exprimido o algunas hojas de menta o romero. Este pequeño hábito ayuda a activar el organismo al comenzar la mañana.
contribuye a hidratar la boca, lo que puede ayudar a mantener un aliento más fresco. También favorece la hidratación de la piel y apoya el funcionamiento del sistema digestivo y renal. A lo largo del día es recomendable continuar bebiendo agua de forma gradual. Una estrategia sencilla consiste en tomar un vaso cada 1 o 2 horas o llevar contigo una botella de agua y beber pequeños sorbos regularmente en lugar de esperar a sentir sed. Un buen momento para recordar beber agua es antes o después de las comidas principales. Estas pequeñas pausas ayudan a mantener una hidratación constante durante el día. ¿Cómo saber si estás bebiendo suficiente agua? Una señal útil es observar el color de la orina. Cuando es clara y las deposiciones son blandas, suele indicar que el cuerpo está recibiendo una hidratación adecuada. Convertir la hidratación en una rutina diaria no solo ayuda a sentirte mejor, también contribuye a mantener el equilibrio natural del cuerpo y a reducir olores corporales que pueden resultar incómodos. Con esto en mente, prepárate para el siguiente consejo. Ahora hablaremos de algo que muchas personas subestiman. Los alimentos que consumes también pueden influir en el olor corporal y en el aliento. Aprender a elegir bien lo que comes puede convertirse en uno de tus mejores aliados para mantener una sensación de frescura y bienestar cada día. Primero de todo, comienza llenando tus platos con colores vivos y plantas. Piensa en tomates rojos brillantes, arándanos morados, manzana roja con cáscara o un batido verde hecho con apio y hojas de menta. Estos alimentos están cargados de antioxidantes que cuidan tu piel, tu boca, tu intestino, tus riñones y te dan la energía para mantener tu rutina de higiene diaria siempre al día. Estos nutrientes son justamente los que retrasan los procesos de envejecimiento que contribuyen a la acumulación de malos olores. Prueba también incluir en tu rutina diaria granos enteros, cereales integrales como el arroz integral, la avena, la quinoa, en lugar de azúcar, harinas blancas, avena procesada y cereales refinados como el arroz blanco. Además, no te olvides de las frutas y verduras llenas de agua, como las sandías, pepinos y peras, que además tienen un efecto diurético y ayudan a limpiar las impurezas del cuerpo a través de los riñones. Estos alimentos son refrescantes, mantienen tu cuerpo hidratado y tu boca siempre fresca. En este punto, un poderoso consejo para mantener un buen aliento es masticar todos los días 2 clavos de olor. Sus aceites naturales combaten las bacterias, refrescan tu boca y protegen tus encías como pocos remedios lo hacen. Por otro lado, trata de dejar de lado los productos ultraprocesados, embutidos y el exceso de bebidas alcohólicas, ya que estos sobrecargan a tu cuerpo y tu hígado, afectando tu metabolismo y contribuyendo a la formación de malos olores. Ahora les revelaré 5 trucos que no pueden faltar y te ayudarán a mantenerte siempre fresco, no importa la edad que tengas. Primero, dale un cuidado extra a tu piel. Usa todos los días crema hidratante sin perfume después de la ducha o antes de dormir, especialmente en áreas de arrugas, codos, rodillas, manos y pies, así como también en zonas de pliegues. Esto mantiene tu piel suave, evita que se reseque y ayuda a que se sienta siempre fresca y con olor rico. La crema puede ser a base de urea o aloe vera o busca productos con ingredientes como glicerina o ceramidas que son muy efectivas. Este consejo es importantísimo porque la xerosis o sequedad de la piel afecta al 50-75% de los adultos mayores de 60 años, aumentando la acumulación de células muertas y bacterias que cuando proliferan contribuyen al mal olor. Segundo, pon tu cuerpo en acción haciendo actividad física ligera, como caminar 10 a 15 minutos por día, realizar estiramientos o bailar tu música preferida. Esto mejora tu circulación, mantiene la piel más sana y hasta ayuda a que tu boca esté menos seca. Acá no se trata de correr una maratón, sino de moverte más. Estar mucho tiempo sentado o acostado favorece el mal olor.
Además, la actividad física, por más que sea ligera, favorece la renovación celular, reduciendo la acumulación de sebo, células muertas, y dejando a todo tu organismo más joven. Y como consejo extra, si puedes realizar esas caminatas bajo el sol antes de las 10 de la mañana, 10 a 15 minutos por día, mejor aún, porque esto te va a permitir aumentar la producción natural de vitamina D, lo cual ayuda a optimizar la función de tus músculos, tu corazón, tu cerebro, mejora tus defensas y fortalece tus huesos. Todo esto te da más energía para poder mantener una buena higiene. Número 3. Abre las ventanas. Los espacios cerrados como dormitorios y salas pueden acumular olores corporales y humedad, lo que refuerza la percepción del olor a vejez. Ventilar es una solución muy sencilla que va a mejorar tu bienestar general. Además, el polvo acumulado puede absorber sebo y células muertas, aumentando la percepción de estos olores. Entonces, dejar que el aire circule por lo menos 10 a 15 minutos todos los días, especialmente por la mañana, renueva el aire y permite que se eliminen esos olores acumulados. Número 4. Aquí va un truco espectacular para reducir los malos olores corporales. Mantén tu ropa, toallas y sábanas siempre frescas, lavándose con regularidad. Idealmente, lava estas prendas 1 o 2 veces por semana o con mayor frecuencia si lo consideras necesario. Utiliza un detergente suave para ropa, preferiblemente sin fragancias fuertes. También es muy importante asegurarte de que toda la ropa esté completamente seca antes de guardarla en el armario, porque la humedad puede atrapar y mantener los olores durante mucho tiempo. Este detalle es más importante de lo que muchas personas imaginan. Las fibras de la ropa, especialmente cuando han estado en contacto con el cuerpo durante varias horas, pueden acumular sebo natural de la piel y restos de sudor. Cuando estas sustancias permanecen en los tejidos durante demasiado tiempo, crean un ambiente favorable para el crecimiento de ciertas bacterias. Entre ellas se encuentra una bacteria conocida en dermatología como Corynebacterium. Este microorganismo puede descomponer componentes del sudor y del sebo, generando olores más intensos si las prendas no se lavan o secan correctamente. Por esta razón, mantener la ropa limpia y bien ventilada es una parte fundamental de cualquier rutina de higiene. Algo tan simple como permitir que las prendas se sequen completamente al aire o colocarlas en un lugar ventilado antes de guardarlas puede marcar una gran diferencia en la forma en que se conserva su frescura. Ahora llegamos al quinto secreto, que muchas veces se pasa por alto, pero tiene un impacto directo en cómo nos perciben los demás. Se trata del cuidado de la boca y solo requiere 2 pasos muy sencillos que puedes incorporar fácilmente en tu rutina diaria. El primer paso es cepillar los dientes y también la lengua al menos 3 veces al día. Utiliza un cepillo de cerdas suaves para evitar irritaciones o pequeñas lesiones en las encías. Muchas personas se concentran únicamente en los dientes pero olvidan la lengua. Sin embargo, la superficie de la lengua puede acumular bacterias que contribuyen al mal aliento. Dedicar unos segundos a limpiarla con el cepillo o con un raspador de lengua puede ayudar a mantener la boca mucho más fresca. El segundo paso es realizar una visita regular al dentista. Lo recomendable es acudir al menos 1 vez al año para una revisión completa. Durante estas consultas se pueden detectar problemas como inflamación de las encías, acumulación de placa o prótesis dentales que no se ajustan correctamente. Estas situaciones pueden favorecer la retención de restos de alimentos y el crecimiento de bacterias que producen olores desagradables. Un control odontológico periódico no solo ayuda a prevenir molestias o infecciones, sino que también contribuye a mantener un aliento más limpio y una mayor sensación de bienestar en la vida diaria. Con estos pequeños cuidados, combinados con una buena higiene corporal y hábitos saludables, es posible mantener una sensación de frescura y confianza a cualquier edad. Tal vez ahora entiendas algo muy importante. Ese olor que muchas personas llaman olor de la edad no significa descuido ni falta de higiene.
En la mayoría de los casos es simplemente el resultado de cambios naturales del cuerpo que aparecen con los años. Cambios en la piel, en la sudoración, en la saliva o incluso en la alimentación pueden influir en cómo huele nuestro cuerpo. Pero la buena noticia es que todos estos factores se pueden manejar con hábitos simples y conscientes. Recuerda el mensaje central de todo lo que hemos hablado hoy. El problema no suele ser cuánto te lavas, sino cómo y dónde prestas atención cuando cuidas tu higiene. Algo tan sencillo como limpiar correctamente los pliegues de la piel durante una ducha rápida de 3 minutos puede marcar una diferencia enorme. Las axilas, la ingle, el cuello, detrás de las orejas, alrededor del ombligo o entre los dedos son zonas donde se acumulan humedad, células muertas y bacterias. Mantener estas áreas limpias con regularidad ayuda a reducir gran parte de los olores que preocupan a muchas personas. A esto se suman otros hábitos que refuerzan ese cuidado: duchas equilibradas con agua tibia y jabones suaves, mantener la piel hidratada, beber suficiente agua durante el día, elegir alimentos frescos y naturales, moverte un poco cada día, ventilar tu casa, mantener tu ropa limpia y cuidar tu boca cepillando dientes y lengua con regularidad. Son gestos sencillos, pero cuando se practican de forma constante, transforman por completo cómo te sientes. Y aquí hay algo que vale la pena recordar. Cuidar estos detalles no es solo una cuestión de olor corporal, es una forma de respetar tu propio bienestar, tu comodidad y tu confianza al relacionarte con los demás. Todos queremos abrazar a nuestros seres queridos con tranquilidad, conversar de cerca con nuestros amigos o compartir momentos sin sentir inseguridad. Así que si al principio recordabas aquella escena incómoda de intentar abrazar a un nieto y sentir que se alejaba un poco, hoy sabes que esa situación puede cambiar. A veces solo hace falta comprender mejor cómo funciona el cuerpo y aplicar pequeños ajustes en la rutina diaria. Envejecer no significa perder frescura ni perder dignidad. Con conocimiento, atención y hábitos simples, puedes seguir sintiéndote cómodo, seguro y orgulloso de tu propio cuidado cada día. Porque la verdadera clave no está en luchar contra la edad, sino en aprender a vivirla con inteligencia, salud y serenidad.